Al doctor Santamaría. Muy bien. Ya está el doctor Santamaría también con nosotros. Hola, ¿cómo va? A ponerlos contra la pared. Buenas tardes, ¿cómo estás vos? Bien, bien, muy bien. Gracias, como siempre, por el contacto. A ver, decíamos al principio, ¿qué falló? Porque de la elección o de la opción salud y economía parecen no haber triunfo de ninguna de las dos. Las dos andan mal. Mirá, lo que falló fue la sistemática con que eligieron. Eligieron el miedo y no la prevención. Nos asustaron, nos encerraron y no nos enseñaron cómo salir. Vos y yo salimos a trabajar, igual que los trabajadores esenciales. Si usamos barbijo, máscara facial, mantenemos una distancia de 2 metros, no nos contagiamos. Por eso el gobierno nos encerró, creo que con otros fines, no sanitarios, y eso se complicó. Y la verdad que las cifras de hoy, Fernando, son muy preocupantes. Superamos más los 800.000 contagios, 825.000, 22.000 muertos, si es que las cifras están bien, porque tenemos serias dudas y la verdad que estamos muy preocupados. Claudio, vos sabés que voy a ahondar en eso, ¿no? ¿Es preocupante el número de Argentina o está bueno dentro de los países con más contagios y punto? ¿O es preocupante de cara para adelante? Mirá, Fernando, es muy preocupante. Hoy el dato oficial es que hay 4.007 pacientes en terapia intensiva. Y el porcentaje que dicen es el mismo que cuando había 2.000 o había 1.000. Algo no cierra en los datos que nos da el Ministerio de Salud. Le echa la culpa a las jurisdicciones, porque son los que cargan los datos, pero no terminan de hacerse cargo. Y si no tenemos datos claros, las decisiones que tomamos son erróneas. Por eso es un error no abrir las clases en áreas donde no hay circulación viral y tener todo cerrado. Ahora, igual yo te digo, sinceramente, no lo puedo creer. ¿No era que Ginés González García era un crack? Que era el ministro que quería tener a Alberto Fernández, que era el ministro para estas situaciones. Es más, en algún momento dijo, qué suerte que me tocó la pandemia con Ginés como ministro. Mirá, voy a citarlo a él mismo, a Ginés. Él decía que el virus no iba a llegar, que China quedaba lejos y todos sabemos que las pandemias y los virus viajan en avión. No se preparó el país, no tenemos test, no compraron test, por eso se testea poco y como se testea poco no podemos aislar a la gente que tiene contagios y por eso la epidemia que empezó en Capital y el Gran Buenos Aires, hoy tenemos más de 10 provincias muy complicadas y sigue creciendo. Y no veo preparación para el segundo rebrote, como está pasando ahora en Europa. Tuvimos la posibilidad de aprender y no aprendimos, Fernando. La verdad que estoy preocupado por lo que pasa y por lo que va a pasar en los próximos meses. ¿Vos decís que inexorablemente va a haber un rebrote? ¿Como en todos lugares del mundo? Sin duda que sí. Argentina tiene la primera ola de contagios, que empezó muy lenta por esta cuarentena que lleva más de 200 días, y no se le enseñó a la población cómo cuidarse y cómo evitar el contagio. Entonces la gente se asustó, no sabe cómo prevenir. Con 6, 7 normas muy fáciles se puede evitar. De hecho, hay países que ustedes contaban recién, hay países que están poniendo multas de dólares o en euros al que no usa barbijo. Esa medida, ya que el virus es aéreo, es fundamental y no la vemos como una barrera de prevención o de educación básica. Claudio, vamos a repasar los números, si te parece, y a partir de eso te quiero hacer una pregunta. Infectados en el país, 824.468, recuperados 660.272, fallecidos 21.827. ¿Le crees a estos números? Por lo que diste a entender antes, mucho no le crees, pero ¿cómo hacemos para no creer en estos números si son los que tenemos? Mirá, no le creo porque vos sabés que hace 10, 15 días la provincia de Buenos Aires blanqueó 3.500 muertos, que en realidad si miramos del 20 de septiembre ahora son más de 5.500. Esa es la realidad. Y Goyán sale a decir que otras provincias pasa lo mismo. Digo, la verdad que no creo mucho en las cifras y al testear poco, los casos no los tenemos detectados. Y Argentina está entrando entre los países que más contagios tiene con pocos testeos. Si hiciéramos muchos testeos, tendríamos más infectados y podíamos prevenir mejor esta pandemia que es muy seria
y la cantidad de muertos es muy importante por la población que tenemos. Ahora, ¿se puede proyectar quizás los muertos que todavía no fueron informados? ¿Tienen un parámetro o hay alguna manera de ir viéndolo? Porque la verdad venimos en un promedio en torno a los 300, 400 muertos por día. Mira, se podrían hacer cálculos, pero la verdad que hay un dato que te voy a contar. Nosotros con Andrés Klipan hicimos una investigación en la provincia de Buenos Aires y los registros civil, que es donde se registra cuando un paciente fallece, le dejaron de informar a Nación en marzo o abril y empezaron a reportar a las intendencias. Y cuando vos mirás la disparidad que hubo entre el informe de mayo, junio, julio y agosto y después lo que blanquearon, ahí estaría una de las causas de por qué no nos enteramos de los muertos en tiempo real y con retroceso. La verdad que la información es poco clara. Vos sabés, Claudio, estaba tratando de recordar, pero no recuerdo qué instituto de Estados Unidos había llegado a la conclusión. En agosto, Argentina había reportado 120.000 casos en agosto, durante el mes de agosto, y este instituto, a partir de cierta investigación que había hecho, decía que en la Argentina la cifra real en agosto era de 1.700.000. La verdad que todos creemos, Fernando, que los casos son muchos más. Algunos dicen que hay que multiplicar estos casos por 5 o por 10. Es incierto, porque como no tenés testeos para todos, de hecho cualquiera de nosotros ha recibido mensajes de amigos, familiares o conocidos que te dicen, mira, tengo síntomas, llamé y no me testean, ni la obra social ni el hospital. O tardan una semana, o te dicen, no, con 2 síntomas, cuando el criterio es que deberían testear no solo al que tiene síntomas, sino a los contactos estrechos. Por eso no se pudo contener la transmisión y la enfermedad sigue avanzando con estos números que preocupan y que esta enfermedad no solo produce muerte, sino que produce secuelas. Y hay mucha gente que se dejó de atender y vamos a tener otro tipo de secuelas en tumores, en insuficiencia cardíaca, en diabetes. La verdad que estamos muy preocupados. Más adelante. Vos sabés que, no, estaba pensando esto, hoy el porcentaje de letalidad es bastante elevado, pero no es porque está subvaluado el contagio, vale decir, si hay muchos más contagios de los que creemos, ahí bajaría el porcentaje de muertes, ¿no? La verdad que sí. El problema es que como no se previó ni se compró suficientes test y todos los test que dijeron que se crearon acá en cantidad no hay, incluso hay provincias que te dicen que testean y en realidad hacen una encuesta. La verdad que sin testear, te cuento un caso, Inglaterra tiene muchos casos, está testeando a 400.000 habitantes por millón de habitantes. Nosotros estamos lejísimos y somos de los países que menos testea. Sin testeo no podés tomar soluciones ni contener la enfermedad. Claudio, pensar en un horizonte cercano para la vacuna, imposible, ¿no? ¿Tenemos que seguir esperando? Mira, esta enfermedad va a estar con nosotros meses o un año. La vacuna la vamos a encontrar. Hay 220 proyectos, 8 están bien encaminados, pero también hay buenas soluciones con tratamientos. Pero cualquiera de esas cosas, la vacuna, los anticuerpos monoclonales que le aplicaron a Donald Trump, están en experimentación, puede ser una solución, pero sin duda van a tardar meses o años en llegar a la población, a los mortales simples como nosotros. Claro. Por lo tanto, la gran apuesta tiene que ser la educación y la prevención. Y en el mientras tanto, tenemos que ir imaginando este mundo y este país, digo, o podemos ir proyectando ya, o por lo menos viendo en largo plazo más aperturas o diferentes conductas para tomar. Yo creo que se puede convivir con el virus, tenemos que aprender a convivir con el virus, salir del encierro con prevención, pero vamos a convivir mucho tiempo, 1 año, 2, con el virus. Por lo tanto, la diferencia la hace la educación y la prevención. Tengo que saber qué situaciones son riesgosas y cuáles no. Y de esa manera poder volver a la actividad educativa, laboral, para que el país pueda progresar. Claudio, no te quiero hacer opinar sobre colegas, ¿no? Te pregunté sobre Ginés González García porque es funcionario, es ministro, más allá de ser médico. Pero te quiero preguntar por alguien igualmente, que es Pedro Cam. Pedro Cam fue figura y estrella durante las conferencias de prensa de Alberto Fernández, esas que daba, creo que fueron 8 conferencias de prensa.
el presidente lo mostraba como el asesor principal, lo mencionaba, lo citaba permanentemente, cuando se explicaba que todo lo que proponía era para no llegar al resultado que hemos llegado. Ahora que llegamos a un resultado que no era el que él decía, está desaparecido. ¿Qué se sabe de Pedro Can? No se sabe casi nada, la verdad, ha desaparecido, incluso el presidente ya no da las conferencias que nos daba con las famosas filminas y explicaciones, la verdad que, y habían prometido educación, decían que toda la pauta iba a ser tareas de educación, eso no llegó, incluso a mucha gente como a mí y a otros colegas que hemos tenido una postura de poder contar la verdad, se nos ha censurado en otros lugares. Yo agradezco a La Nación Más y a vos que siempre nos han dado lugar para poder expresar. La verdad que deberían dar una explicación y reconocer, de esta pandemia salimos con la suma de todos. No se puede excluir a ninguno. Ya no se llama pandemia, sino que se llama sindemia, porque produce una enfermedad y trastoca la vida en la educación, en la salud, en la economía. Por eso hace falta que todas las visiones de diferentes especialistas encontremos el camino para salir adelante. Claudio, un abrazo y gracias por el contacto, como siempre. Muchas gracias a ustedes, un gran abrazo. Chao, hasta luego. Claudio.